¿Qué tal? Buenas noches. Un nuevo Cantabria de cerca, un día en el que vamos a abordar una institución que atraviesa un momento de esplendor. A los buenos resultados que se anota mes a mes en cuanto a tráfico se suma una ambiciosa agenda de inversiones que va a transformar y lo está haciendo la fisonomía y lo está convirtiendo en un ente importantísimo en la proyección de Cantabria. Nos referimos al puerto de Santander y al frente de él está César Díaz, a quien ya damos la bienvenida en este estudio esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Isabel. Bueno, pues podemos decir que el puerto, como decimos, se ha convertido en un ente importantísimo en los números que se arroja económicos Cantabria mes a mes. Desde tu llegada a la presidencia podemos decir que han sido la sostenibilidad, la digitalización y la apertura a la ciudad los ejes clave por los que has aportado, pero a día de hoy, noviembre de 2025, ¿cuál dirías que es la situación del puerto en términos tanto de actividad como de competitividad? Bueno, yo creo que el puerto está atravesando un momento muy especial. Yo creo que es especial por varias circunstancias. Lo primero porque efectivamente nuestro espacio es limitado, nuestra superficie es limitada, y que podamos seguir creciendo pasa porque saquemos el máximo rendimiento, la máxima productividad y la máxima eficiencia a cada metro cuadrado. También porque la implantación de la terminal de contenedores yo creo que ha supuesto un punto de inflexión muy importante en un tráfico que no existía en el puerto y que ahora ya lo tenemos, y que además creo que el comportamiento está siendo mucho mejor de lo esperado, e incluso creo que si nos comparamos con otras terminales de contenedores de España, estos 2 primeros años de funcionamiento creo que han sido únicos en lo que puede ser la entrada en servicio de una terminal de esas características. Por lo tanto, creo que en este momento tan especial había una cuestión que era fundamental, que era saber exactamente a dónde teníamos que dirigir nuestros esfuerzos para poder ser todavía más competitivos y, a pesar, como digo, de esa limitación de espacio, cómo poder seguir creciendo. Y para eso hemos redactado un plan estratégico con horizonte 2030, en donde hemos querido involucrar a toda la comunidad portuaria, a todos los agentes económicos y sociales de Cantabria, y creo que en ese sentido ya contamos con una hoja de ruta, lo aprobamos en el Consejo de junio, y creo que contamos ya con una hoja de ruta clara, precisa. Además, tenemos la parte estratégica de las líneas, las acciones, la planificación, quiénes son los responsables de acometerlo, pero también contamos con unos indicadores y con un seguimiento que nos tiene que decir si realmente esos hitos que nos hemos marcado y esas acciones que tenemos que desplegar consiguen los efectos que queremos, para, si vemos que en algún caso tenemos que rectificar, en ese seguimiento poder rectificar para, como digo, llegar a ese objetivo. Y ese objetivo de crecer en competitividad, apostar por la sincromodalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanta más sincronía haya entre las operaciones que suceden dentro del puerto, mayor velocidad tendrán el movimiento de mercancías y mayor rotación habrá, que es a lo que me refería con la productividad y el rendimiento en cada metro cuadrado del dominio portuario. ¿Eso qué quiere decir? Que el ferrocarril, las operaciones dentro del puerto, la llegada y la salida de los barcos, cuanto más esté en sintonía, mucho más eficientes seremos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos esas premisas ya desplegadas, y bueno, y vamos a ver si van dando resultado. En los tráficos, por lo menos, parece que sí, ¿no? Esa sintonía a la que aludías ahora también entiendo que ha cambiado mucho, la buena sintonía precisamente que hay con el ayuntamiento, el puerto y el consistorio santanderino, con la alcaldesa Gemma Igual. Hace ver que esa relación, que a veces ha tenido puntos de fricción tiempo atrás, ahora va todo como mucho más rodado. Eso se traduce en que es un buen síntoma tanto para las autoridades en este caso, pero también para la ciudadanía que ve esos proyectos en marcha, entiendo. Yo creo que eso se traduce en puro sentido común, es decir, es que al final
el puerto y la ciudad no pueden hacer otra cosa que entenderse, no pueden hacer otra cosa que trabajar en objetivos comunes. Entonces yo creo que cualquier otra situación se escapa fuera de lo que cualquier ciudadano entiende que es la responsabilidad de dos instituciones y de dos administraciones como el puerto y como el ayuntamiento, ¿no? Es cierto que veníamos de una etapa en donde eso, lamentablemente, pues no era así, pero creo que lo hemos reconducido, y además creo que lo hemos reconducido con una acción o con una decisión que espero que sirva para mucho tiempo, independientemente de quién esté en cada institución, que es que hemos constituido un foro permanente Puerto-Ciudad. Es el primer foro permanente Puerto-Ciudad que se constituye en todo el sistema estatal de puertos, porque además es una directriz que marca el marco estratégico, y que hemos cogido ese testigo y hemos querido ser pues los primeros. ¿Por qué? Pues porque creo que Santander tiene mucho y bien hecho en lo que se refiere a integración puerto-ciudad. Creo que somos ejemplo para otras muchas ciudades que están empezando ese camino, y creo que eso había que ponerlo en valor sobre cualquier otra cosa, y por eso hemos querido dejar un documento firmado de compromiso, independientemente de quién esté en el cargo, y que se apoya en premisas fundamentales como es el diálogo, como es la cooperación, como es la colaboración. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es proyectos claros y evidentes en suelos, en espacios en donde ya no existe actividad portuaria, buscar de qué manera se pueden integrar lo mejor posible en la dinámica de la ciudad. Entonces, bueno, hemos sacado adelante todo lo que es el paseo marítimo desde Gamazo a Los Peligros. Estamos trabajando en lo que va a ser la integración y la revitalización del malecón de Puerto Chico, recuperando todo lo que era la identidad portuaria de ese lugar. Hemos iniciado las visitas guiadas al faro de Cabo Mayor. Yo creo que es un elemento arquitectónico, portuario, de enclave geográfico que es admirado por todos los santanderinos y por todos los que nos visitan, y el poder complementar con la visita al faro, además una visita guiada en donde te explican un poco cuál es toda la historia, cómo funcionaban los faros, cuál era la función que tenían los fareros. Creo que lo hace muy atractivo. Y está funcionando y está bien, funcionando. De hecho, este fin de semana ya empiezan otra vez a ponerse en marcha las visitas para esta temporada de otoño-invierno, y vamos a acometer la mejora de lo que es la entrada, el acceso urbano del puerto por la zona de la biblioteca central. Hemos también definido cuál es la parcela para que el ayuntamiento pueda acometer el aparcamiento disuasorio en la Marga. En fin, yo creo que tenemos muchas iniciativas que al final se trata de, efectivamente, identificar qué espacios se pueden poner en valor y buscar la mejor fórmula para integrarlo en la ciudad, y en eso creo que tiene que primar absolutamente el sentido común y la colaboración entre administraciones. Desde tu llegada a la presidencia, ¿qué factores nos dirías que han sido determinantes para lograr esos buenos resultados, en este caso hablando solamente en números, en cifras de tráfico? Bueno, pues yo creo que por un lado el hecho de la terminal de contenedores. Creo que la terminal de contenedores ha influido en poder captar unos tráficos que antes no podían pasar por el puerto porque no había esa terminal, y de hecho, bueno, pues había muchas industrias y empresas en lo que es nuestro entorno más cercano que quizás esa mercancía tenía que derivarla por otros puertos porque no era posible hacerlo por el puerto de Santander. Eso ya lo tenemos, pero el crecimiento ha sido tan bueno y en tan poco tiempo que nos hemos visto obligados a poder facilitar más espacio para que pueda seguir creciendo. ¿Eso qué sucede? Pues que al final hay otras mercancías que también necesitan no restar espacio y no restar operatividad, porque lo que sí nos hemos marcado como una premisa es que todo aquel que necesite del puerto para su logística, el puerto le puede ofrecer su mejor servicio. No se trata de crecer a costa de nadie, se trata de que todos puedan crecer. En este caso, la terminal de contenedores quiere crecer y tiene que crecer, pero hay otras mercancías que también precisan de ese espacio. Bueno, pues este es un poco el sudoku permanente en el que nos encontramos para que todas esas operaciones puedan seguir siendo eficaces y competitivas en el puerto, y de ahí también deriva un poco ese esfuerzo inversor que vamos a tener que hacer para conseguirlo, ¿no?
y de hecho la primera piedra que hemos puesto hace pocos días de ese nuevo muelle de RAO 6, con una inversión muy importante de casi 25 millones de euros, viene un poco en esa línea, ¿no? En poder facilitar todas las operaciones que tengan que pasar por el puerto de Santander. Lo dejabas entrever en la respuesta a esta pregunta, el que una gran concesionaria, una empresa como es de la que venimos escuchando en los últimos tiempos, tanto como es Boluda Maritime Terminal, se haya hecho con gran parte del espacio. ¿Esto puede verse para la competencia como una amenaza, como una dependencia del puerto de Santander hacia ella? No, yo creo que al final es algo que cualquiera puede verse en ese escenario, y nuestra obligación es que el operador que tenga mercancía, que tenga volumen, pueda desarrollar toda su actividad con la máxima eficacia. ¿Qué sucede? Que no tenemos un suelo, como sucede en otras autoridades portuarias, suelo que podamos incorporar automáticamente frente a esas necesidades. Tenemos el mismo suelo y tenemos que conseguir que todos los operadores puedan trabajar a tope. Bueno, pues en este caso la terminal de contenedores necesita crecer, y yo creo que nuestra responsabilidad es facilitar las circunstancias, la situación para que pueda crecer, pero también que nadie se vea perjudicado por eso. Bueno, pues en esa fase es en la que estamos, que es delicada, pero creo que la estamos resolviendo satisfactoriamente, y eso también precisa de un esfuerzo inversor muy importante, ¿no? Que es también en el proceso en el que estamos, con un plan de inversiones muy ambicioso. Las inversiones siempre en infraestructuras son claves, pero también lo que no se ve, lo que no es un edificio, una terminal, lo intangible, pues la digitalización, las políticas de sostenibilidad, bajo tu presidencia, ¿se están acometiendo y por dónde van? Bueno, yo creo que es un aspecto clave, ¿no? Creo que hoy la digitalización tiene que ayudarnos a, primero, recabar toda la información, recabar todos los datos en torno a lo que en nuestro caso son las operaciones portuarias, poder depurar y poder gestionar esa información lo más rápidamente posible, y luego, a raíz de eso, poder tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Y creo que en ese papel, creo que en todo ese proceso la digitalización es clave. Precisamente por lo que comentaba antes, porque para nosotros la sincromodalidad es fundamental. Cuando tenemos el espacio reducido y queremos seguir creciendo, pues al final de lo que se trata es de que las mercancías roten cuanto más rápido mejor, y eso lo que tenemos que tener es muy bien ajustado todos los procesos que se dan en el puerto, que no los hace un solo operador, porque, por poner un ejemplo, el coche cuando sale de la fábrica tiene que montarse en un tren, tiene que viajar en tren, tiene que llegar al puerto, tiene que bajarse del tren, tiene que ir a un silo de automóviles, tiene que esperar a que llegue el barco, cuando llega el barco tiene que pasar a primera línea de muelle, y cuando atraca el barco tiene que meterse dentro del barco. Todo ese proceso, si conseguimos que esté perfectamente hilvanado, vamos a conseguir ser muy eficientes en esa cadena. Que no hay solo un actor, hay varios actores. ¿Qué tenemos que conseguir? La información de todos los actores para que esté perfectamente sincronizada entre ellas y poder desarrollar toda esa cadena logística de la manera más eficiente. Bueno, pues en eso la digitalización es clave. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues hemos elaborado un plan de digitalización, un plan de transformación digital y un plan de innovación. Estamos involucrando a toda la comunidad portuaria precisamente para gestionar todos esos datos de la mejor manera posible. Son datos que no solamente o afectan a la autoridad portuaria, sino que afectan a toda la comunidad, a todos los operadores, y de alguna manera conseguir poner de acuerdo ese ecosistema de datos para tomar las mejores decisiones, pensamos que es un aspecto clave para el crecimiento del puerto, con ese hándicap de seguir teniendo el mismo espacio, ¿no? Y en materia de sostenibilidad y transición energética, también las directrices europeas son clave, reducción de la huella de carbono, electrificación de muelles. ¿Cómo se está adaptando el puerto santanderino a todo ello? Bueno, tenemos varias líneas ya en marcha, ¿no? La primera, y yo creo que más importante, es la electrificación de los muelles. Hay una directiva europea que establece que para el año 2030 determinadas líneas regulares van a tener que apagar sus motores cuando estén atracados y conectarse al suministro eléctrico. Nosotros queremos anticipar
ese horizonte 2030 a 2028, y queremos no solamente a esas líneas que establece la directiva europea, sino también ampliarla a otros tráficos que suceden en el puerto de Santander. Estamos hablando de los cruceros, los ferries, los contenedores y el tráfico ro-ro. Para eso vamos a tener que electrificar 7 muelles para que los buques que atraquen en esos muelles puedan apagar sus motores y poder conectarse a la corriente eléctrica para no producir emisiones a la atmósfera, ¿no? En ese proceso estamos elaborando el proyecto, estamos optando a fondos europeos y tenemos una alianza con Iberdrola para poder desarrollar toda esta infraestructura. También estamos apostando por la eficiencia energética y en este sentido tenemos un proyecto muy ambicioso preparado. Una vez que terminemos la ampliación del silo de automóviles, en la última planta, aproximadamente en la mitad, en una primera fase, en lo que sería la mitad del silo, estamos hablando de 35.000 metros cuadrados, vamos a instalar paneles fotovoltaicos. Eso nos va a permitir generar energía aproximadamente en un 54% de lo que consume el puerto. Por lo tanto, prácticamente la mitad de la energía que consume el puerto será energía generada por placas fotovoltaicas y por lo tanto energía limpia. También estamos apostando por lo que es la eficiencia energética en todo lo que son nuestras instalaciones, edificios, también en nuestra flota de vehículos, vehículos eléctricos, y luego también, bueno, pues un aspecto clave que es también aquí la digitalización tiene cierto impacto. Estamos haciendo un gemelo digital de todo el puerto mediante tecnología BIM, y también gracias a ese gemelo digital nos va a permitir poder simular distintas situaciones para también poder optar por aquella que es más eficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Ese aspecto también lo tenemos contemplado dentro del apartado de la digitalización. En cuanto a las estrategias que puede seguir el puerto para no volcarse en un determinado tráfico, viendo que no nos podemos dedicar solamente a un tráfico ni a un sector determinado, desde tu llegada, ¿cuáles han sido las pistas que te han llevado a apostar por uno u otro? Bueno, el puerto de Santander tiene una ventaja muy importante, y es que somos un puerto que no dependemos fundamentalmente de una o dos mercancías. Somos un puerto que tiene diversidad de mercancías. Además somos un puerto que estamos muy terminalizados, tenemos muchas terminales para operar distintas mercancías, y eso yo creo que nos da una fortaleza frente a lo que estamos viendo son los vaivenes de las relaciones comerciales, ¿no? Y de esto que ahora mismo pues está al orden del día, de si los aranceles, las rutas marítimas y demás, ¿no? Yo creo que eso al final nos hace que los impactos que puedan venir derivados de esas decisiones que nos superan por completo, pero podamos afrontarlas pues con mayor fortaleza, ¿no? Luego también se ha dado otra circunstancia, y es que Santander en toda su historia ha sido un puerto mayoritariamente de graneles sólidos. ¿Qué sucede? Que nos habíamos propuesto también intentar revertir esta tendencia y darle mayor peso a la mercancía general. Eso tiene mucha importancia porque la mercancía general es la que tiene un mayor valor añadido y por lo tanto la que genera a su alrededor mayor actividad económica y mayor generación de empleo. Tú puedes estar moviendo las mismas toneladas, pero el mover esas toneladas no genera el mismo impacto económico. Bueno, pues cuanto más impacto económico generen las toneladas que pasan por el puerto de Santander, mucho mejor para la economía de Cantabria. Eso por primera vez ha sucedido el año pasado. El año pasado hemos dejado de ser un puerto mayoritariamente granelero para ser un puerto mayoritariamente de mercancía general, y es algo que queremos sostener en el tiempo. Y luego otra cuestión muy importante que hemos puesto en marcha es un ambicioso plan comercial. No podemos esperar a que los clientes vengan al puerto. El puerto tiene que ir a los clientes. No tenemos que dar por hecho
que ya si alguien no viene por el puerto es porque lo ha descartado. No, puede que no nos tengan dentro de sus opciones, dentro de sus alternativas, o simplemente que lo desconozca. Entonces, estamos yendo nosotros a las empresas, también acompañados por la comunidad portuaria, para poder ofrecer todos los servicios que tenemos en el puerto y también escuchar, saber qué demandas tenemos para si hay algo que no tenemos, pero que podemos tener, y eso puede generar captar nuevos clientes y captar nuevas mercancías, que por lo menos lo podamos valorar para tomar las decisiones más adecuadas. En ese hecho de llamar puertas, no sé si hay proyectos concretos que sitúen al puerto de Santander como colaborador con otros puertos, no solo del norte, sino otras relaciones del interior peninsular que nos lleven a mejorar esos resultados. Bueno, sí estamos viendo que hay mercancías, sobre todo en la zona de Castilla y León, que ahora mismo su primera opción tendría que ser el puerto de Santander y sin embargo no lo está siendo porque en algunos casos no tenemos las conexiones marítimas adecuadas. Bueno, pues estamos trabajando en ello porque pensamos que sí que podemos dar un salto importante. No es fácil, evidentemente, pero sí estamos identificando carga, que son muchas pequeñas cargas, que si conseguimos aglutinarlas, seguramente seamos capaces de hacer una carga suficiente para que haya una naviera que le interese captar esa carga y poder transportarla a un lugar donde luego ya pueda distribuirse a cualquier lugar del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa labor que estamos haciendo y que estamos identificando, creo que en poco tiempo puede suponer un salto también en volumen para el puerto de Santander. Y en este marco de competencia entre puertos en el norte de España, ¿qué ventaja competitiva dirías que tiene el puerto de Santander con respecto al de Bilbao, por poner un ejemplo? Bueno, sin hablar de otros puertos, yo sí voy a decir, o sí quiero destacar las fortalezas que tenemos como puerto de Santander. Creo que somos un puerto muy competitivo, creo que tenemos una comunidad portuaria muy profesional, muy especializada, y es difícil que pueda existir otros puertos que sean más competitivos que nosotros a la hora de desarrollar las operaciones portuarias concretas asociadas a cada mercancía. Por lo tanto, ahí creo que somos muy competitivos, no voy a decir el que más, pero somos muy competitivos. Y luego hay otras cuestiones que son quizás menos cuantitativas, son más intangibles, pero son igual o más importantes. La primera, somos un puerto con paz social. Yo diría, la cadena logística, además de ser eficiente, además de ser competitiva en precio, tiene que ser fiable, quiere certidumbre, quiere saber que la mercancía sale de aquí y va a llegar a su destino en tiempo y forma. Y eso el puerto de Santander tiene paz social. Somos un puerto fiable y somos un puerto cercano a nuestros clientes, que estamos en escucha permanente, que estamos atentos a lo que nos demandan, a cuáles son las cuestiones que les preocupan y cómo podemos seguir mejorando. Y creo que esa atención personalizada de todo el equipo de la autoridad portuaria, creo que es algo que tenemos en Santander, que tenemos que cuidar y que tenemos que potenciar, y creo que quizás, bueno, pues otros puertos no lo tienen tan asumido como lo tenemos nosotros, ¿no? Esa labor de escucha que hace el puerto, supongo que se traduce en que los proyectos que ven la luz al final tienen esa participación ciudadana. Hemos hablado antes de esa obra inminente que empieza ya ahora, que es esa remodelación, ¿no?, del acceso a los muelles de Maliaño y su entorno. ¿Se ha escuchado a la ciudadanía si es que han hecho alguna propuesta? Porque más allá de una infografía que se presentó tiempo atrás, pues puede haber habido algún punto de fricción que la ciudadanía que vive ahí diga, pues más allá de me gusta más o me gusta menos, es más operativo, sería mejor, contribuiría mejor a nuestra vida diaria el que esto se hiciera de esta forma. ¿Cómo escucha el puerto? Bueno, yo creo que hay, además, en el proyecto que citas como ejemplo, que además es un proyecto de puerto-ciudad, creo que ahí tenemos que ir de la mano de los vecinos del entorno, es decir, quizás en otras infraestructuras, como puede ser el muelle de Rao 6,
que está dentro del puerto, tenemos que ir de la mano de lo que es la comunidad portuaria, pero en otros proyectos que ya tienen una conexión con la parte ciudad más clara, más evidente, creo que bueno, es también de sentido común contar con lo que es la ciudadanía del entorno, ¿no? Y en este sentido, cuando tuvimos un primer avance del proyecto, contactamos con el ayuntamiento, se lo presentamos al ayuntamiento y luego también hicimos una primera presentación a los colectivos vecinales, a las asociaciones, incluso tuvimos un plazo para que pudieran darnos sugerencias y bueno, yo creo que es cierto que tiene una parte de puerto el proyecto, porque vamos a mejorar el acceso y vamos a hacer cambios en el cerramiento también, pero quisimos ser un poco más ambiciosos y viendo que esa parte de la ciudad también precisaba de una remodelación, pues llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento en cómo se diseñaba esa parte de renovación y luego también en la financiación, que hay que decir que una parte del proyecto la financia el ayuntamiento en lo que tiene que ver con la urbanización que es el dominio municipal, ¿no? Por lo tanto, es otro ejemplo de cómo se puede colaborar para una iniciativa que en este caso es del puerto, pero cómo puede también superar un poco lo que es su frontera de alguna manera y ayudar a mejorar el entorno más cercano y siempre en contacto y en colaboración con los vecinos de esa zona. Y ya finalizando, me gustaría preguntarte cómo ves el futuro del puerto, qué retos tiene por delante en el corto o medio plazo, 5 o 10 años. Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? El plan estratégico es claro, es decir, tenemos que avanzar en volumen de mercancía, queremos seguir creciendo, queremos seguir manteniendo la mercancía general como mercancía mayoritaria. El puerto de Santander incide o impacta en lo que es la economía de Cantabria y representa un 14% del PIB de Cantabria y un 11%, es decir, de cada 100 empleos que se generan en Cantabria, 11 están relacionados con la actividad del puerto. Por lo tanto, todo lo que sea bueno para el puerto sin duda va a ser bueno para el progreso económico y social de Cantabria. Por lo tanto, el reto tiene que ser ambicioso, es decir, tenemos que intentar pensar en grande, tenemos que intentar exprimir, como decía, todas las posibilidades que tenga el puerto, ¿no? El plan de inversiones que tenemos hasta 2029 son 270 millones de euros, de los cuales 150 corresponden a la autoridad portuaria, pero 120 corresponden a la iniciativa privada, y ese es un buen ejemplo de lo que es la confianza que de alguna manera también despierta el puerto en lo que es esa comunidad portuaria que tiene que acompañar, ¿no? Y nos hemos marcado, por poner dos cifras, pues los 8 millones de toneladas para el año 2028 y los 30 millones de euros de cifra de negocio para el año 2028. O sea, creo que es bueno contar con un plan estratégico y creo que también es bueno intentar ponernos cifras que igual luego no se cumplen, pero que tenemos que trabajar todos de la mano para intentar llegar y hacer todo lo posible para que así sea, ¿no? Insisto, todo lo que sea bueno para el puerto va a repercutir positivamente en la economía y en el progreso social de Cantabria. Muchísimas gracias, César, por este diagnóstico pues lo más completo posible que hemos querido hacer a las tantas patas con las que cuenta el puerto. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes, ya lo han visto, un puerto que va mucho, que hay que mirarlo como un agente clave y que su papel va mucho más allá de los muelles. Sin más, despedimos el contenido del Cantabria de cerca de esta noche. Volvemos la próxima semana con más actualidad.